Luis y David, por vuestro apoyo y vuestra participación. Lo mismo al resto de ponentes, tanto Marta como Domingo, María Jesús, y bueno, y también con Manuel, que ha participado en la exposición de su ámbito, que eran las evaluaciones individualizadas. Y me quiero unir también a ese agradecimiento que ha planteado Manuel al equipo de evaluación, que sin ellos tampoco se podría haber organizado esta jornada. Gracias Carlos, Irene, Mónica y Eduardo. Y también al CIFE por habernos prestado la sala y facilitarnos los medios para poder realizar lo que en este momento estamos trabajando. El objetivo de esta última ponencia es presentar qué es lo que las evaluaciones internacionales aportan digamos, cómo ha participado Aragón en estas evaluaciones internacionales y qué es lo que podemos obtener de estas evaluaciones internacionales. La primera pregunta que se nos ocurre es ¿por qué participar en evaluaciones internacionales? Bueno, evaluar es una actividad intrínseca al sistema educativo. Evaluamos el rendimiento de los alumnos, evaluamos el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, y es la base del cometido que realizamos. Evaluamos qué es lo que hacen porque tenemos que solucionar un problema de aprendizaje. Como no existe un modelo de sistema educativo ideal, pues tenemos que plantearnos el modelo que tenemos y hacer una evaluación para ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, dado que la realidad es muy diversa, ese modelo ideal no existe. ¿Por qué necesitamos compararnos? Pues porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde podemos ir. Entonces tenemos que compararnos en el tiempo con nosotros mismos y ver la evolución en el tiempo de cómo conseguimos que ese proceso se desarrolle. Lo mismo tenemos que hacer con las personas o con las entidades que nos rodean, o sea, otras comunidades autónomas, otros países que tienen sus propios sistemas educativos y resuelven el mismo problema al que nosotros nos enfrentamos con otro tipo de soluciones. Entonces, esa necesidad de comparación con las entidades que nos rodean es algo necesario para poder transformar el problema que manejamos, que es la evolución del sistema educativo. La otra necesidad o el otro problema que resolvemos es referir las evaluaciones internas que realizamos con referencias en escalas internacionales. Si nosotros hacemos una evaluación, tenemos resultados de nuestra evaluación, pero no sabemos respecto a lo que sucede en el resto del mundo cómo estamos. Entonces, necesitamos hacer una comparación con respecto a esa escala y eso nos va a permitir, si participamos en evaluaciones internacionales, porque ahí obtenemos una puntuación en esas escalas y podemos referir nuestros resultados a las escalas internacionales. Y lo último, para tomar decisiones es fundamental tener información. Entonces, si no tenemos una información que nos ubique donde estamos, no sabremos hacia dónde tendremos que ir. ¿Cómo podemos participar en esas evaluaciones internacionales? Bueno, pues dado que el Ministerio de Educación y Ciencia participa en evaluaciones internacionales, la parte que nos corresponde por ser parte del Estado, pues supone pues una participación de centros en la forma proporcional en que nuestra población estudiantil, en este caso, o de profesores, contribuye al total de España. La otra es con una ampliación de muestra. La ampliación de muestra significa que vamos a hacer una aplicación de las pruebas internacionales de forma que nosotros seamos considerados como si fuéramos un país más, o una comunidad más, o el Estado en conjunto. Entonces, los resultados serán comparables con el conjunto de países o de otras comunidades que participan en las mismas condiciones. Bueno, ¿en qué evaluaciones participamos sin ampliación de muestras? O sea, solo como parte de lo que suponemos como un trozo de España. Pues participamos en PIAC 2013, que es la evaluación que esta mañana ha presentado Marta Encinas. Participamos en PIRS desde la edición del año 2001, que es una evaluación que se aplica cada 5 años, y hemos participado en las ediciones de 2001, 2006 y 2011. Participamos en TIMSS, que es una evaluación también que se hace en cuarto de primaria y que se produce cada 4 años, y participamos desde la edición del año 2003, 2007 y 2011. Participamos también en TALIS, que participamos en la edición del 2007-2008, cuyo informe salió en el año 2012, y hemos participado también en la evaluación del año 2013.
Entonces, estas evaluaciones las está comentando esta mañana David, pues ya tenéis una idea de qué es el ámbito que evalúan, porque en el caso de TALIS es a los docentes, en el caso de PIRLS y TIMSS son a los alumnos de cuarto de primaria, y PIAC lo que evalúa es la formación de adultos en la etapa de 16 a 65 años. Los resultados del conjunto de España nos permiten conocer dentro del sistema educativo español cómo funciona el sistema educativo en España, pero no podemos relativizar esos resultados a la comunidad autónoma, dado que el número de centros, cuando nos toca participar con centros, es muy reducido. Lo habitual es que nos correspondan entre 4 y 6 centros. Con 4 y 6 centros aragoneses no podemos concluir qué es lo que sucede en el conjunto del sistema educativo en Aragón, porque solo en primaria tenemos 373 centros. Apenas el 1% de centros estaría participando, lo cual no da información estadísticamente significativa. La otra fórmula de participación, en la que sí ampliamos muestra, es en la evaluación de PISA. En la evaluación de PISA hemos participado en las ediciones de 2006, 2009 y 2012. Los resultados, en este caso de Aragón, sí son estadísticamente significativos. Eso significa que somos, en el tratamiento de los datos o de las pruebas que se realizan, como si fuéramos un país más digamos, en el conjunto de países que participan en la prueba, en el proyecto PISA. Los análisis se pueden relativizar al contexto del propio Aragón. O sea, una vez que tenemos resultados de la participación en la prueba de PISA, esos resultados tendrán unas causas y unas consecuencias según el contexto de lo que se produce en Aragón, con lo cual las soluciones sí que serán aplicables específicamente para la comunidad autónoma, cosa que no podríamos concluir a partir de una prueba en la que no participásemos en esas condiciones, porque primero los resultados no serían concluyentes y tampoco los elementos que identificarían las características de Aragón permitirían plantear soluciones como deberían. Bueno, esta mañana ya Luis me ha hecho casi la tarea y ha estado presentando resultados de Aragón en muchos de los estratos que se puede analizar, tanto a nivel de género, chicos, chicas, a nivel de repetición, o sea, la edad con la que participan los chicos, vamos, en el curso en el que están los chicos de 15 años. También aparecían referencias al índice sociocultural, con lo cual le agradezco que me haya quitado una buena parte del... Claro, eso me permite acortar la sesión y terminar un poquito antes. Entonces, el primer elemento, de conclusión sobre matemáticas, porque PISA evalúa 3 competencias: matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Entonces, en matemáticas, lo que vemos es que Aragón ha ido perdiendo puntuación en la puntuación que otorga PISA. Como bien decía Luis esta mañana, la nota que se obtiene en PISA no es una nota absoluta, o sea, no es esa puntuación y no hay otra opción de ver el nivel alcanzado. Hay un intervalo de confianza que es cuál es el rango de puntuaciones que en el 95% de las veces que se hiciera esta prueba encajaría la puntuación obtenida. Entonces, ese intervalo hace que nuestra pérdida de puntuación no sea tan dramática como aquí aparece, a pesar de que, digamos, la tendencia que se observa es clara. Vamos perdiendo eficacia en la enseñanza de la competencia matemática. Lo que sí se detecta es que las diferencias que antes eran significativas con la OCDE y con el resto de España han desaparecido. Ahora estamos en el mismo rango de puntuaciones que la media de OCDE. Entonces, en ese sentido, sí que hemos ido empeorando la obtención de puntuaciones dentro de PISA. Otra cosa que se observa es una cierta pérdida de equidad. Una forma de ver la equidad en estas pruebas es por la varianza asociada a los resultados. La varianza lo que determina es las diferencias que se producen dentro de todos los chicos que han participado en PISA. Cuanto más varianza hay, el error típico, el intervalo de confianza, se hace más grande. Lo que ha sucedido con Aragón es que cada edición hemos ido incrementando el tamaño de nuestro intervalo de confianza.
Eso significa que hay más diversidad en los resultados. No todos los chicos adquieren el mismo, o sea, un conjunto de competencias homogéneo. Cada vez hay más heterogeneidad en el nivel de competencia que obtienen. Eso significa que hay una pérdida de equidad a la hora de acceder a la adquisición de la competencia. Esto que comento aquí en matemáticas ha sucedido con el resto de la competencia. Entonces, se está produciendo, y eso es un efecto que sí muestra claramente PISA, una pérdida de equidad dentro del sistema educativo en Aragón. Que esto obviamente nos separa algún tipo de análisis para plantear estrategias que permitan recuperar esa capacidad de equidad que tenía por lo menos en el 2006, que fue la primera edición en que se midió. La segunda cosa que muestro sobre matemáticas es cómo evolucionan los extremos de los niveles de competencia en los que están los alumnos. Hay dos niveles, de referencia. Uno, los chicos que no alcanzan el nivel básico de competencias, que son los niveles 1 y menor que 1, y los que alcanzan un nivel de alto rendimiento de excelencia, que son los niveles 5 y 6. Lo que se observa es que hay un incremento en el conjunto de chicos de nivel 1 y menor que 1, en un incremento de un 30%. Es un volumen demasiado excesivo lo que ha sucedido en el transcurso de 2 ediciones, de 3 ediciones, a la hora de, que haya muchos más chicos que no alcanzan el nivel básico de competencias, pasando del 11% al 17%. No, perdón, del 16 al 21. Además, acercándonos peligrosamente a esa media que tanto en OCDE como en Aragón, pero en España, se mantiene. O sea, mientras que el nivel de estudiantes de nivel 1 y menor que 1 se ha mantenido, en Aragón ha ido incrementando. ¿Qué ha sucedido con los niveles de alto rendimiento? Hemos perdido cantidad de alumnos en este nivel de una forma también alarmante. Lo hemos reducido en un 30% en 2 ediciones. Cuando antes estábamos por encima de la media de OCDE, ahora estamos por debajo en el nivel de alto rendimiento. Seguimos por encima de España, pero eso no puede ser un consuelo. Cuando antes teníamos un buen bloque de alumnos en ese mayor rendimiento, en ese nivel de excelencia, ahora estamos por debajo de la media de OCDE. Hay que volver a recuperar ese nivel porque antes se conseguía transmitir ese buen nivel de competencia excelente en matemáticas. En lectura, la situación pues es, un poquito más positiva. Hemos conseguido mejorar resultados en la edición de la primera edición a la segunda, y de la segunda a la tercera hemos mantenido el resultado. Con lo cual, ha habido ciertas actuaciones que han permitido mejorar el nivel de Aragón en el conjunto en relativo a esta competencia. Estábamos dentro del rango de puntuaciones de la media OCDE y seguimos estando en ese mismo rango. El único problema que se puede detectar es que cuando antes teníamos una diferencia significativa respecto al conjunto de España, ahora está en el mismo rango que nosotros. Significa que hay comunidades que nos han ido superando, han conseguido progresar para adquirir un mayor nivel de competencia y nos han, por lo menos, alcanzado en el nivel de competencia que teníamos. El problema sobre la equidad también aparecía dentro de esta competencia. Respecto a los niveles 1 y menor que 1, que son el nivel de no alcanzar el nivel básico de competencias, nos hemos mantenido. Simplemente las actuaciones han impedido que perdiéramos ese, o que los chicos no consiguieran el nivel básico de la competencia. Y en los niveles de alto rendimiento, ahí sí que hemos conseguido una buena mejora. Pero ese mismo nivel de mejora se ha conseguido en el conjunto de España. O sea, simplemente nos hemos comportado como otras actuaciones que se han llevado a cabo en otras comunidades autónomas. De hecho, las actuaciones que se han llevado a cabo han tenido un éxito, por lo menos que se puede percibir, y es un ámbito en el que vamos a seguir trabajando, y de hecho el plan lector es el proyecto estrella que va a permitir o que va a trabajar orientado a recuperar ese alto nivel de rendimiento
la competencia lectora, que es deseable, dado que la competencia en comprensión lectora es la básica para la adquisición del resto de competencias. Por último, la competencia de ciencias se ha perdido un poquito de puntuación, aunque no hay diferencia significativa respecto a las ediciones anteriores. Lo que sí, antes manteníamos una diferencia estadísticamente significativa con la OCDE y con el conjunto de España, y ahora estamos en el mismo rango. Luego, nuevamente estamos perdiendo capacidad de transmitir la adquisición de la competencia. Mientras que en el resto de España se produce una mejora, en la OCDE se mantiene, nosotros estamos acercándonos peligrosamente a la media de la OCDE sin presentar la diferencia que antes obteníamos. Respecto a los niveles de excelencia y el nivel de estudiantes que no alcanzan el nivel básico de competencia, hemos conseguido mantenernos en el nivel de excelencia, aunque tuvimos una pérdida en la segunda edición, y en los niveles de baja adquisición de nivel de competencia se ha producido un incremento muy notable. Eso significa que no estamos consiguiendo transmitir la adquisición de la competencia de la forma en que se hacía hace 6 años, en el 2006. Entonces, nuevamente esto supone que hemos de plantearnos algún tipo de estrategia que nos permita volver a las circunstancias en las que en 2006 se conseguía transmitir la competencia en ciencias y que ahora mismo se ha perdido. Una evaluación internacional que requiere una mención aparte es TEDSEME. Es una evaluación que se pasaba a los docentes en último año de carrera en la Escuela de Magisterio para ver su conocimiento de matemáticas. Esta evaluación externa se pasaba en el año 2008, su informe se elaboró y se difundió en el año 2012, y dado que participaban las 3 escuelas de magisterio de la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque no teníamos una ampliación de muestra, al ser censal en las escuelas que hay en Aragón, sus datos son, significativos totalmente. Estamos haciendo una evaluación censal de todas las escuelas de magisterio que existían en Aragón. Entonces, hemos pedido los datos, las bases de datos al instituto, que nos las ha facilitado, y estamos realizando un análisis de esa información. Podremos concluir si el comportamiento de las escuelas de magisterio en Aragón es semejante a lo que se produce en el resto de España, o si tenemos algún rasgo significativo distinto al resto de España. En cualquier caso, lo que en ese informe se detectó es que el nivel pedagógico de los profesores de matemáticas es aceptable, está en la media. Sin embargo, el conocimiento de matemáticas que tienen los futuros maestros es muy bajo. Entonces, saben enseñar, pero lo que no saben es qué es lo que tienen que enseñar en el ámbito de las matemáticas, lo cual es un elemento muy peligroso. Aunque se sepa enseñar muy bien, si no se sabe lo que hay que enseñar, es difícil transmitir el conocimiento que se necesita. Bueno, las conclusiones ya, y así terminamos pronto. Dice, los resultados de las evaluaciones de diagnóstico nacionales muestran posiciones relativas de Aragón semejantes a las que ocupan en PISA. O sea, las evaluaciones internas que hemos hecho muestran situaciones semejantes a las que PISA, o sea, las evaluaciones internacionales, nos han mostrado. Los resultados por estrato, sexo, edad, titularidad, origen, de las evaluaciones de diagnóstico que se han llevado a cabo son congruentes con los que presenta Aragón en PISA y permite anticipar la tendencia en la edad en que se aplica PISA de los resultados que se van a obtener. De hecho, esa tendencia a la baja que se produjo en matemáticas es algo que antes de que nos llegara la información de PISA ya de alguna forma la habíamos anticipado. Ya lo habíamos comentado que seguramente, sí, habíamos visto, había pasado en la evaluación de diagnóstico, porque habíamos hecho la segunda edición de matemáticas, veíamos que perdíamos eficacia en la transmisión de la competencia y supusimos que cuando nos llegaron los datos de PISA no iba a haber un comportamiento distinto. Y al final así sucedió. Los planes de mejora de los centros, atendiendo un poco a la pregunta que antes ha formulado, y las propuestas del Departamento de Educación, pueden ser evaluadas de forma global con los instrumentos de evaluación diseñados y proponer correcciones para cambiar la tendencia de los resultados que se obtendrán en programas como PISA.
no porque el objetivo sea, obtener un mejor resultado en PISA, sino porque el resultado bueno que obtengamos en PISA nos estará garantizando que nuestro sistema educativo estará funcionando de acuerdo a lo que la Unión Europea pretende para sus ciudadanos. Entonces, si alcanzamos buenos resultados en PISA, significará que estaremos formando futuros ciudadanos en la Unión Europea con plenas garantías para desarrollarse personal y profesionalmente. Ese es el objetivo real con lo que hay que observar los datos de PISA, de PIAAC o de cualquier otra evaluación internacional. Y por último, son necesarios cambios metodológicos que activen la adquisición de los niveles de competencia. En nuestro caso, visto cómo hemos ido perdiendo capacidad de adquisición, que transformen los procesos de aprendizaje ante la pérdida de nivel competencial mostrado en las sucesivas ediciones de PISA. Esto es el objetivo fundamental de la propuesta de currículo establecido en la LOMCE. Queremos un cambio metodológico en el que se transformen los procesos de enseñanza en procesos de aprendizaje, que lo que se aprenda no sea tantos contenidos, sino que se aprenda o que se consigan niveles competenciales adecuados para que la competencia de aprender a aprender que subyace a todas esas competencias se pueda desarrollar. Y ese es el objetivo fundamental del nuevo desarrollo curricular y de la orden de evaluación. Y con esto doy por concluida mi propuesta. No sé si hay alguna pregunta. Al que levante la mano le pegan los demás, imagino. Bien, pues simplemente el clausurar estas jornadas y con la idea un poco de la que avanzábamos antes, ¿no? Es decir, los datos pueden tener muchas lecturas, pero hay que intentar hacer un análisis de ellos lo más objetivo posible, porque es en los que nos tenemos que apoyar para ir tomando decisiones y unas decisiones cada vez más consensuadas. Con esa anticipación que hablaba Miguel Ángel antes, decir que este año, en el mes de abril, va a ser, o en el mes de mayo, vamos a tener de nuevo pruebas PISA con muestra ampliada para Aragón, y que hay un dato que nos inquieta desde en la dirección general, y es que el año pasado, en PISA 2012, PISA 2015 se va a realizar íntegramente a través de ordenadores. Ya no es prueba escrita. Pues en PISA 2012 se hizo una prueba en lo que era competencia lectora, pero exclusivamente, ¿verdad? Y matemáticas también. Pues competencia lectora y matemáticas se hizo también una prueba a alumnos españoles, a alumnos de todos los países, y vosotros no lo vais a hacer en papel, sino que lo vais a hacer en ordenador. Las pruebas, los resultados de los alumnos que lo hicieron en ordenador fueron, no sé si significativamente, pero fueron peores que los que lo hicieron con bolígrafo y con papel. PISA 2015 se va a hacer íntegramente por ordenadores. Entonces, tenemos esa inquietud. Es verdad que también todavía no se va a poder notar en PISA 2015 el efecto de los nuevos currículos, que como decía antes Miguel Ángel, no es tanto por unas asignaturas u otras, sino que el esfuerzo que se ha hecho desde el departamento y en concreto desde la Dirección General de Ordenación, que hay que ver de sus componentes, pues ha sido el cambio de un modelo de evaluación diferente, con la aparición de los estándares de aprendizaje. Pero como digo, los datos son los datos, tendremos que acudir a ellos y ojalá eso es lo que nos permita, como decía este admirado secretario general de Educación de Cataluña, como decía, que las decisiones que vayamos tomando, además de ser consensuadas, se basen en evidencias y no solamente por obtener mejores resultados, sino porque el futuro de empleabilidad de nuestros alumnos sea cada vez más claro, más nítido y más positivo para ellos. Muchas gracias a todos. ¿Esto lo puedo sacar ya? Sí, sí.